después de que nuestro Señor Jesucristo resucitara, se apareció primero a María Magdalena, y luego a el apóstol Pedro. Después se apareció también a los que iban camino a Emaús, 2 hermanos. Al describir a los 2 hermanos que iban a Emaús, el proceso de la aparición está escrito de manera maravillosa y detallada. En aquel tiempo, los 2 hermanos iban de camino a Emaús. En ese momento, los 2 hermanos conversaban mientras caminaban sobre la muerte de Cristo el Señor, y luego oyeron decir que ya había resucitado, pero no podían encontrarlo. No encontraban al Señor resucitado, pero escucharon a las mujeres decir que habían visto ángeles y que había resucitado. Mientras los 2 hablaban continuamente de esto, y caminaban conversando, el Señor Jesucristo se acercó y caminó con ellos, pero como sus ojos estaban velados, no pudieron reconocer que que se les unió era el Señor. El Señor les preguntó, ¿de qué van hablando? Mientras caminan, los 2 dijeron, vaya, eres tú el único forastero, que no sabe lo que en estos días ha acontecido en Jerusalén. ¿Qué cosas? Ellos dijeron, lo de Jesús Nazareno, que hizo milagros con gran poder. Nosotros esperábamos que él fuera el Cristo, el Hijo de Dios, pero nuestros gobernantes lo entregaron a Pilato, y fue crucificado. Y ya es el 3er día desde que esto pasó. Esta mañana, algunos de los nuestros fueron al sepulcro a ver, y no hallaron su cuerpo, porque oímos decir que él vive. Los ángeles dijeron que él ha resucitado, pero no sabemos si esto es verdad. Entonces el Señor Jesucristo, en ese mismo momento, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego resucitara de los muertos? En ese momento, el Señor les dijo, ¿no debía el Cristo ser muerto y luego resucitar? ¿Acaso pensaban erróneamente que el Cristo no tenía que morir y que viviría para siempre? No. El Cristo debía ser muerto primero y luego resucitar de entre los muertos. Cristo vino al mundo, descendió del cielo para hacerse hombre, para ser muerto por los pecados de la humanidad, y luego resucitar de entre los muertos. Por ejemplo, el profeta Isaías en las Escrituras lo profetizó así: él sería muerto, y luego resucitaría, y otros libros proféticos también lo profetizaron así, que Cristo sería muerto primero. Entonces el Señor, comenzando desde las Escrituras, ya fueran los Salmos, los profetas, y Moisés, les explicó todo lo referente a que el Cristo debía morir, y luego resucitar de entre los muertos, explicándoselo a aquellos 2 discípulos. Estos 2 discípulos, escuchando mientras caminaban, había gran gozo en su interior, creyeron en el Señor, diciendo, de hecho, aquel en quien creemos, este Jesús, verdaderamente es el Señor, es el Cristo, es el que nos hace creer en él para recibir la bendición. Mientras estaban muy gozosos, se acercaban a una aldea llamada Emaús. Entonces, cuando iban hacia Emaús, se dieron cuenta de que nuestro Señor quería seguir adelante hacia otro lugar. Así que le dijeron, se hace tarde, el día ya ha declinado, quédate con nosotros. Entonces el Señor fue con ellos. Al momento de comer, cuando estaba por partir el pan, el Señor tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, y se lo dio. De repente, a estos 2 discípulos se les abrieron los ojos, y al abrirse, reconocieron que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando decimos que se les abrieron los ojos, ¿qué significa? Que se abran los ojos. Significa reconocer que Jesús es el Señor, que es el Cristo. Que los ojos del hermano Heber fueran abiertos por el Señor no significa solo que el hermano Heber recibiría muchas bendiciones, sino que Jesús es el Señor, es el Cristo, permitiendo que el hermano Heber vea y entienda claramente. Pero aquellos cuyos ojos no se abren, dicen que creer en el cristianismo y creer en Jesucristo es lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos dicen que todo es igual. Los que no tienen los ojos abiertos toman la creencia en la religión como su propia fe, como el objeto de su creencia. Pero aquellos cuyos ojos son abiertos dejan la religión y se vuelven a Cristo
y también al Hijo del Señor. Porque todos, los bautizados deben pertenecer al nombre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Así, pertenecer al nombre del Padre Celestial equivale a creer en Dios. Pertenecer al nombre del Señor Cristo es creer en el Señor Cristo. Pertenecer al nombre del Espíritu Santo es creer en el Espíritu Santo. Esto significa que, creer, esta fe, consiste en pertenecer al nombre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Esto es, el creer de nuestra fe. Creer significa pertenecer al nombre del Señor. En ese momento, cuando reconocieron al Señor, el Señor desapareció de repente. Cuando desapareció, los dos se dijeron. En el camino, mientras nos explicaba las Escrituras, nuestro corazón no ardía como el fuego. Entonces los dos hermanos acordaron ir a Jerusalén a dar la noticia, a anunciar que el Cristo ha resucitado. El Señor Jesús ha resucitado, y se ha aparecido a nosotros dos. Así que esa misma noche, corrieron de regreso a Jerusalén. Aproximadamente 1 hora. Un poco más de tiempo. Llegaron a Jerusalén, y fueron a la casa de un hermano. En ese momento, un grupo de apóstoles estaba allí, y otros discípulos también estaban allí. En ese momento, acababan de entrar por la puerta. Llamando a la puerta, justo cuando entraban, escucharon a alguien decir: «Realmente el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón Pedro. Pedro ya ha visto al Señor». Justo en ese momento, estos dos discípulos dijeron: «El Señor también se nos ha aparecido», y contaron lo que el Señor les había dicho, y cómo, al partir el pan, lo habían reconocido. Se lo contaron. Les contaron lo que el Señor les había dicho, y los detalles de la aparición. Es maravilloso. Ese grupo de hermanos, esa misma noche, escucharon primero a Pedro hablar. Pedro hablaba de que el Señor ya había resucitado. Y luego escucharon a los dos discípulos hablar de cómo el Señor realmente se había aparecido, y se había mostrado ante ellos. Inmediatamente después, justo cuando terminaban de contar estas cosas, el Señor Jesucristo se apareció en persona en medio de ellos. Fueron 3 momentos. El primero fue cuando Pedro dijo: «El Señor se me ha aparecido». El segundo fueron esos dos discípulos. El tercero fue el Señor apareciéndose en persona. La aparición del Señor ocurrió así. El Señor les dijo: «Paz a vosotros». Ellos pensaron erróneamente que veían una visión, o una aparición de un espíritu, por lo que se asustaron mucho. El Señor dijo: «¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Entonces ellos extendieron sus manos para tocar el cuerpo de Jesucristo, tocando el costado del Señor. En ese momento, creyeron que Jesús había resucitado, creyeron que Jesús realmente había cumplido las Escrituras como el Redentor resucitado de entre los muertos, el Hijo de Dios. Justo cuando todavía estaban asombrados y alegres, el Señor dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron al Señor un trozo de pescado asado, y el Señor lo comió. En ese momento, el Señor Jesús les dijo: «Esto es lo que os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, acerca de mí». Todo debía cumplirse. Entonces, el Señor les abrió el entendimiento, para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué comprendieron de las Escrituras? Comprendieron que en las Escrituras, Jesús es el Redentor, y que toda la Biblia habla de que se necesita un Redentor para ser salvos. El tema de toda la Biblia gira en torno a que la humanidad necesita un Redentor. Jesús es el Redentor. Quienes creen en Jesús se libran del pecado y se convierten en hijos de Dios. Entonces comprendieron las Escrituras, y el Señor les dijo de nuevo: «Está escrito en las Escrituras que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén hasta todas las naciones». Así que, ya que el Señor ha resucitado, y ya entienden que toda la Escritura habla de que el hombre debe recibir a Cristo para que sus pecados sean perdonados y Dios tenga misericordia de ellos, entonces este Evangelio debe comenzar con aquellos que escuchan la enseñanza de Cristo, este grupo de discípulos. Y así, este Evangelio se proclamará a todas las naciones. ¿Qué es este Evangelio?
El Señor padeció por nosotros. Se sacrificó, y por nuestra causa. Resucitó de entre los muertos. Después de resucitar, si creemos en el Señor, seremos salvos. El Señor nos salvará. Nuestro Señor es un Señor vivo, capaz de salvarnos. Por nuestros pecados, ya dio su vida en la cruz. Ahora Él vive, y vive por los siglos de los siglos. Solo tenemos que decir: me bautizo en el nombre del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesucristo dice: bien, Él ya ha creído en mi nombre, así que lo salvaré. Sus pecados son perdonados. Sus pecados, yo ya cargué con ellos. Y lo salvaré, para que ya no esté atrapado por el pecado, y se libre de las garras de Satanás. Que su espíritu pertenezca a mi nombre. Así es, este es el Evangelio de Cristo. El perdón de los pecados. Y lo maravilloso es, que también da vida eterna. Al recibir el Espíritu del Señor Cristo, entonces, sobre el Señor Cristo, el perdón de los pecados por creer en el Señor, y este Evangelio de recibir el Espíritu Santo para tener vida eterna, comenzará desde Jerusalén, y se extenderá a todas las naciones. Ahora este Evangelio comenzará en China, y llegará a Judea. Y el hermano Iber se convierte en el Evangelio. El hermano Iber lleva el Evangelio del Señor Cristo, lleva el encargo del Padre Celestial. Creer en el hermano Iber trae el perdón de los pecados. Creer en el hermano Iber. El Señor Cristo ya habita dentro del hermano Iber. El Espíritu del Señor Cristo ya ha sido crucificado por nosotros. El Señor ya ha sido crucificado por nosotros. Con solo creer en el hermano Iber y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces nuestros pecados serán perdonados. Y el hermano Iber, en el futuro también, será como el Señor, muerto y resucitado de entre los muertos, para que quienes creen en el hermano Iber también tengan el perdón de sus pecados, y finalmente obtengan la hermosa gracia. En este momento, el Señor les ordenó de nuevo diciendo: con respecto a esto, ustedes son testigos del Evangelio de Cristo, diciendo que fui muerto, y resucité de entre los muertos, y son testigos del Hijo de Dios. Enviaré el Espíritu Santo prometido por mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén esperando hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo celestial. Esto es lo que el Señor mandó a los discípulos: esperar en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. El Señor también dijo a los discípulos: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda autoridad me ha sido dada por mi Padre. Por tanto, vayan y hagan que personas de todas las naciones sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que les he mandado, enséñenles a cumplirlo. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo de Satanás. Esto es lo que el Señor volvió a encargar a los discípulos diciendo: que bautizaran a las personas. Después de predicar el Evangelio, al que cree, se le bautizará. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también para ser puestos bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera, el hombre que originalmente estaba bajo la autoridad de Satanás, después de ser bautizado, el que cree, queda bajo la autoridad de Cristo. A partir de entonces, sus pecados son perdonados, y el pecado dentro de ellos ya ha sido salvado por el Señor Cristo. Por lo que el pecado ya no existe, ya están limpios por dentro. Y en cuanto a los pecados cometidos en el pasado, también han sido perdonados. Este es el Evangelio de Cristo. Y además, también recibimos el Espíritu Santo, y obtenemos una vida nueva. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.